Bueno, feliz sábado para todos. Quiero primero decir gracias a José por la presentación, porque yo también me siento acá como en familia, siempre que vengo lo digo, y ahora justo vi que se levantó, pero vi allá al fondo a Gonzalo, y hacía un montón de años que no lo veía, más como familia todavía, ahora espero abrazarlo ahí afuera. Pero tengo un mensaje para compartir con ustedes esta mañana que está sacado del libro de Joel, ¿sí? Así que quiero invitarte a abrir la Biblia en Joel, el libro de Joel, el capítulo 3, Joel capítulo 3. Y mientras buscamos ahí en Joel capítulo 3, decirte que Joel es uno de los libros que menos había leído o que conocía un poco de oído nada más, y me puse a investigar un poquito acerca de Joel, ¿sí? Y no existe mucha información de Joel. No se sabe muy bien en qué época escribió, pero se cree que fue o contemporáneo o que vino inmediatamente después que Esdras y Nehemías, ¿sí? En el reino de Judá, Joel tenía un mensaje especial para el pueblo de Judá, ¿sí? Pero así como Esdras y Nehemías habían predicado para un pueblo que tenía que reconstruir el muro en tiempos angustiosos, según decía la Biblia, ¿sí? Con una espada en una mano y construyendo con la otra, Joel vino un poquito después para darles otro mensaje específico al pueblo de Judá, que ya había construido la muralla y que ya tenía una cierta estabilidad, ¿sí? Vamos a leer Joel capítulo 3, versículo 14. Joel 3, 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El mensaje del libro de Joel tiene que ver con decisiones, ¿sí? Y toda nuestra vida está basada en decisiones. Pero el mensaje de Joel tenía que ver con decisiones que el pueblo de Judá tenía que tomar en su momento, y yo creo que también tiene que ver con decisiones que nosotros tenemos que tomar todo el tiempo, todos los días. Yo te decía al comenzar que Joel tenía un mensaje especial para ese pueblo que ya había reconstruido el muro, que ya estaba viviendo en una aparente normalidad, que había perdido mucho tiempo antes cuando fue cautivo en Babilonia, pero ahora al parecer la gente del pueblo de Judá había encontrado una nueva normalidad. Estaban tranquilos, porque después de mucho tiempo de cautiverio, tenían nuevamente sus casas, tenían nuevamente el muro que los protegía, tenían el templo a donde ir a adorar, y entonces estaban de cierta manera cómodos. Era un pueblo que se encontraba de cierta manera en una comodidad aparente. Y aunque Esdras y Nehemías habían venido para motivar al pueblo, la tarea que el pueblo tenía que hacer estaba avanzada y casi terminada. Pero ahora Joel había venido para decirle al pueblo que tenía que levantarse, para decirle al pueblo que no era el objetivo de Dios que ellos reconstruyeran el muro y tuvieran de nuevo el templo solamente. Ese era un medio, porque el objetivo de Dios para su pueblo, durante toda la historia de su pueblo, era que a través de ellos, ¿qué tenía que pasar? El mundo tenía que conocer a Dios. El mundo tenía que conocer que la mejor forma de vivir era ser hijos del Dios de este pueblo. Pero el pueblo estaba adormecido. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Mirá lo que dice. Es el primer mensaje que aparece chocante al pueblo de parte de Joel.
y le dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá por generaciones. Joel los estaba como agarrando de los hombros y zamarreándolos, como diciéndoles, ¿qué están haciendo? Despiértense, es momento de que hagan algo, es momento de que toquen alarma, de que toquen trompeta, que den alarma, que le cuenten a los demás que el día de Jehová está cerca. El propósito de ustedes como pueblo no es ir los sábados a la iglesia solamente. El propósito de ustedes como pueblo no es escuchar música cristiana los viernes a partir de que baja el sol. El propósito de ustedes no es solo estudiar la escuela sabática. Joel le estaba mostrando al pueblo que tenían que despertarse. Joel le estaba diciendo al pueblo que Dios le había dado la bendición de volver de su cautividad, que Dios los había llamado de nuevo desde Babilonia a recuperar su pueblo para que fueran luz para las demás naciones. Pero ¿sabes qué? El mensaje de fondo de esto, implícito de esto, es que el Señor te llamó a vos y me llamó a mí también de nuestra cautividad para que seamos luz para los demás. El pueblo de Judá estaba en una aparente comodidad, como decía al principio, pero tenían razón para estarlo, porque después de muchos años tenían una aparente normalidad. Pero se olvidaban de una cosa: Dios, la iglesia, su vida, tenían que ser una sola cosa que mostrar al mundo en quienes ellos creían. Ahora mi pregunta es, ¿vos sos un cristiano como Dios quiere que seas? Porque yo me lo pregunto por mí muchas veces y lamentablemente la respuesta no es la que quisiera escuchar. ¿Sí? Porque a veces no me doy cuenta, pero separo un poco mi vida laboral, mi vida semanal, mi vida de mis proyectos con las actividades de la iglesia, con el estudio de la Biblia, con lo que Dios quiere de mí. ¿Te pasó eso alguna vez? No le hablo a la iglesia de Lanús, te hablo a vos, te pregunto, ¿te pasó eso alguna vez? Porque aparentemente el pueblo estaba disociando su vida de lo que Dios quería que fuera su vida. Y si alguna vez te encontraste en una situación similar, entendés la situación que estaba pasando el pueblo de Judá. Joel vino a decirle, es momento que te levantes y entiendas que el Señor te puso en este lugar por una razón específica. Y el mensaje mismo que Joel le dio al pueblo de Judá, es el mensaje para vos esta mañana. Mientras preparaba el mensaje, encontré algo que no sabía. No sé si vos conocías, pero después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de que explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, en 1947, no te quiero mentir, en 1947, 2 años después de que eso pasó, un grupo de científicos atómicos se juntó, ¿sí? Algunos de ellos habían participado del proyecto Manhattan, se juntaron para crear lo que denominaron, y que lo podés googlear y lo vas a encontrar en internet, el reloj del juicio final, ¿sí? No te lo digo en inglés porque no me va a salir, pero se llama el reloj del juicio final. Y el reloj del juicio final forma parte o fue creado por esta asociación de científicos atómicos que se creó en el 47, pero que sigue hasta ahora y se reúnen cada determinada cantidad de tiempo para mostrar, ¿sí? Simbólicamente por supuesto, cuán cerca el mundo está de llegar a su final, ¿sí? Entonces ellos crearon este reloj
y en enero de 2025 de este año fue la última vez que se reunieron, ¿sí? Y corrieron un poquito las agujas. La idea de ellos es representar la inminente necesidad del mundo de recalcular ciertas cosas porque está cerca de autodestruirse, ¿sí? Ellos, aunque no tienen nada que ver con la iglesia, ni son cristianos, son científicos, se dan cuenta de que tenemos que apretar el freno en ciertas cosas como humanidad. Entonces crearon este reloj y lo adelantaron en enero del 2025 a 90 segundos antes de la medianoche, ¿sí? Y ellos dicen que en la medianoche, cuando las agujas lleguen a la medianoche, estaría representando o simbolizando que el mundo llegó a un lugar sin retorno, ¿sí? Del que no se puede volver para atrás por la degradación en ciertas cosas, ¿sí? Cuando este reloj fue creado, lo único que tuvieron en cuenta era la carrera armamentística en armas nucleares. Pero ahora, a partir del año 2007, también agregaron, y esto lo habrás escuchado, el calentamiento global, las catástrofes naturales, ¿sí? Y siguen, por supuesto, siguiendo muy de cerca todo lo que es armamentístico. Ahora, el mundo científico, podemos decir, el mundo que no cree en Dios, se da cuenta de que estamos yendo a un lugar sin retorno. Tienen miedo, el mundo tiene miedo, ¿sí? Piensa que algo malo, inminente, puede pasar. De hecho, no sé si viste las noticias esta semana, ¿sí? ¿Pasan cosas malas o no pasan cosas malas? Muy cerca de nosotros, ¿sí? Pasan cosas malas, pero también las armas nucleares, también las guerras, son todos los días una noticia tras otra que parece ser que nunca se achican o van a dejar de ser o tienen un lugar donde aparentemente va a haber una solución. Cada vez son más países involucrados, cada vez son más grandes los ataques, cada vez son más grandes. Y la gente que ve que eso pasa, siente miedo y entiende que algo malo se aproxima o que el fin de todas las cosas está cerca de alguna manera. Pero vos y yo que sabemos que el mundo no va a terminar así, a veces estamos cómodos como el pueblo de Judá. Y quiero hablar por mí en primer lugar, ¿sí? Al hacer esta pregunta, pero te la hago a vos. ¿Tus vecinos saben que sos de la iglesia adventista vos? Las personas que trabajan con vos, ¿conocen en lo que crees? Las personas con las que te relacionás por alguna circunstancia específica, ¿ven algo distinto en vos? Porque Joel le estaba diciendo al pueblo de Judá que era necesario que dejen de estar cómodos, que era necesario que el mundo vea a través de ellos el poder de Dios, que vea a través de ellos el Dios en el que creían. ¿Cómo estás viviendo este momento de la historia? La gente que te ve, la gente que trata con vos, ¿se da cuenta de que vos tenés una esperanza diferente? ¿La gente con la que te relacionás conoce a Dios a través de tu vida? Nunca me gusta contar mucho historias personales acerca de estos ejemplos porque no sé si queda bien, pero te cuento algo cortito, solo porque somos familia, lo dijimos al empezar. Hace unas semanas, un vecino que vive atrás de casa, nosotros vivimos en un lugar donde hay varios departamentos, nosotros vivimos en el tercer departamento y hay un cuarto más, ¿sí? Un vecino vive ahí con su esposa y sus dos hijas. La frenó a Melody, mi esposa, cuando estaba abriendo la puerta para entrar en la vereda en casa. Y le dice, disculpame, o sea, nuestra relación con ellos era de hola y chau, ¿no? Nada, cruzábamos dos palabras en el pasillo. Pero le dice, ¿te puedo decir algo? Y entonces Melody le dice, sí, decime, ¿qué pasó? Me dice, mirá, nosotros con mi esposa los observamos a ustedes.
¿Viste? Y Melody me dice, y en ese momento me dice, yo pensé y le dije, me dice, pero ¿para bien o para mal? O sea, ¿qué es lo que, lo que viene de nosotros? Y me dice, no, quédate tranquila, para bien. Dice, nosotros escuchamos que todas las noches ustedes se ríen. Y nosotros decimos, estos chicos deben ser felices porque no es normal. Dice, de hecho, uno siempre cuando vuelve a la casa se relaja y todo, pero está pensando en su trabajo, en sus problemas, en sus cosas, y nosotros los escuchamos que se ríen a carcajadas. Y claro, nosotros nos poníamos a pensar con Melody, y claro, los dos trabajamos todo el día, no coincidimos en el día, entonces a la tarde cuando volvemos y ya nos cambiamos, nos bañamos, nos ponemos a hacer nuestras cosas, antes de ir a dormir, después de cenar, miramos alguna serie alguna comedia de 30 minutos, que hay varias en las plataformas, y claro, debe ser que eso escuchan ellos, que nosotros nos reímos, pero dice, vimos que son diferentes. Dice, no vimos personas así alguna vez. Y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿sí? Me pasó él su número y cada tanto conversamos y nos enteramos de que ellos son cristianos, son de Venezuela, ¿sí? Pero que también sabían de mirarnos que íbamos a la iglesia de allá a la vuelta. O sea, nosotros no le habíamos contado, ¿sí? Pero sabían que íbamos a la iglesia de allá a la vuelta y se ofrecieron, porque cada uno tiene su profesión, en ayudar en alguna cosa en el club, si alguna vez los necesitamos, ¿sí? Y quedamos en juntarnos a comer. Esto pasó hace 2 o 3 semanas, lo que les estoy contando. Pero aunque vos no lo creas, aunque no lo pensemos mucho, la gente que nos rodea y nos ve, sabe lo que hacemos, cómo somos, cómo actuamos, y estamos predicando aunque no digamos nada. Y podemos predicar para bien sin decir nada, o podemos predicar para mal sin decir nada también, ¿sí? Joel le decía al pueblo, es momento de que se levanten y que la gente que rodea a Judá conozca de su Dios. La gente que te rodea, ¿conoce a tu Dios a través tuyo? ¿O estás un poco más preocupado por tus cosas? ¿O estás un poco más preocupado por lo que querés conseguir, por lo que querés lograr, por lo que querés hacer, que por lo que Dios quiere que en realidad sea tu vida? El pueblo de Judá ya había alcanzado lo que quería. Ya tenía sus casas de nuevo, ya tenía el templo para ir a adorar a Dios de nuevo, ya tenía el muro construido de nuevo, no necesitaba más nada, y sin darse cuenta pensaban que tampoco necesitaban más de Dios. Y cuando vos y yo venimos a la iglesia, cuando vos y yo participamos de las actividades, cuando vos y yo estamos activamente involucrados, pero nos olvidamos que necesitamos de Dios, entonces nuestro objetivo, nuestro plan para el que Dios nos creó y nos puso en este lugar, no se está cumpliendo. Y el pueblo de Judá estaba seguro que era el pueblo de Dios. El pueblo de Judá había visto y estaba seguro de los milagros que Dios podía hacer. Y si yo te pregunto, probablemente cada uno acá tengamos algo que contar de lo que Dios hizo por nosotros. Tengamos un milagro que contar en nuestra vida, tengamos, como el probad y ved que vimos, cosas inexplicables que solamente son explicables por Dios con nosotros. Pero generalmente, como le pasó en este momento al pueblo de Judá, cuando ya nos acomodamos y nos vamos olvidando un poquito de eso, nos quedamos cómodos y pensamos que estamos a mano con Dios porque aceptamos el cargo de la iglesia, que estamos a mano con Dios porque venimos el sábado a la mañana a la iglesia, pero el mensaje de Joel dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sos consciente
de que Jesús viene pronto? ¿Sos consciente de que Jesús viene pronto? Porque si sos consciente de que Jesús viene pronto, dice la Biblia, acá dice Joel, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Siempre pensamos en esto, o yo pienso en esto, como parado en una plaza predicando o repartiendo libros casa por casa, pero hay un montón de formas de tocar trompeta en Sión y dar alarma en su santo monte. Tu vida puede ser un mensaje vivo de que vivir con el Señor es, a pesar de todo lo que alrededor pasa, la posibilidad de ser felices. Tu vida puede ser un ejemplo vivo de que ser cristiano, sí, en un mundo como este, puede darnos paz y tranquilidad y seguridad. Y si nuestras vidas pueden ser un ejemplo para eso, entonces vamos a estar sin darnos cuenta tocando trompeta en Sión y dando alarma en su santo monte también. Porque las personas, al ver que somos diferentes, las personas al ver que hay algo distinto en nosotros, se acercan. No me preguntes por qué ni cómo, yo sé que es el Señor que hace ese trabajo. Ojo, no estoy diciendo con esto que no tenemos que predicar en las plazas, no estoy diciendo con esto que no tenemos que golpear las puertas, que estudiar la Biblia, obvio que sí, ¿sí? Pero si vos sos consciente de que Jesús viene pronto, tu vida y la mía tienen que ser distintas, tienen que ser diferentes. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser diferentes en tu vida por saber que Jesús viene pronto? Y eso es una respuesta personal, ¿verdad? Hay cosas que yo sé que tienen que ser diferentes en mi vida. ¿Cuáles son las tuyas? Porque si Jesús viene pronto, si vos querés prepararte para encontrarlo, como decimos siempre cuando venimos a la iglesia, como afirmamos siempre, entonces es momento de que nos despertemos. Entonces es momento de que tomemos las decisiones que tenemos que tomar. No es momento de fluctuaciones, no es momento de medias tintas. Jesús está cerca. ¿Sos consciente de esto? ¿Lo pensás a esto? ¿Qué cosa te lleva a hacer distinto la situación de saber que Jesús viene pronto? Pero quiero ir cerrando el mensaje. Vamos a leer nuevamente el versículo 14 del capítulo 3 en Joel. Joel 3, 14. Muchos pueblos, dice el versículo, en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El valle. El valle es una representación, no sé, los que participaron alguna vez del club saben que en cartografía o en orientación, el valle está en el mapa representado por una zona que podemos decir neutral, sin desniveles, ¿sí? Ahí no hay montaña, ahí no hay bajadas pronunciadas, el valle es el valle. Y el versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Nosotros nos encontramos muchas veces en el valle de la decisión, en ese lugar sin desniveles, en ese lugar tranquilo, en ese lugar que no requiere esfuerzos. Por la semana o en la semana vivo mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida con mis metas ahí, pero los sábados a la mañana vengo a la iglesia. Anoche estudié la lección de escuela sabática para sabérmela hoy, toda entera. El valle, un lugar donde presumo o pienso
no tomo ninguna decisión, no hago nada malo, ¿sí? Esta es mi vida durante la semana, esta es mi vida los sábados. Esta es mi vida cuando estamos como hermanos de iglesia, esta es mi vida aparte. El pueblo de Judá disociaba su vida secular, su vida de todos los días, con su vida cristiana y su relación con Dios. Pero la Biblia y Joel acá dejan claro que no existe tal cosa. O sos cristiano todo el tiempo o no lo sos. O soy cristiano todo el tiempo o no lo soy. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Muy pronto, y ahora es el momento en que Dios quiere que decidas por Él. Y vos me podés decir, pero ¿y estoy decidiendo? ¿No ves que estoy acá en la iglesia? Vos entendés lo que te digo. Llega el momento y Dios quiere, y ahora es que decidas por Él. A veces nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes están acá, y del otro lado del valle, los planes y los sueños y las metas de Dios para nosotros están del otro lado. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Yo quiero invitarte esta mañana a decidir por Jesús. Yo quiero invitarte esta mañana a no estar más en el Valle de la Decisión, porque detrás de ese ejemplo del valle se encuentra Dios por un lado y nosotros por el otro. Aunque seamos miembros de la iglesia, aunque vengamos de los sábados, aunque te esfuerces y vengas el martes también, pero a Dios no le importa nada de eso. A Dios no le interesa nada de eso. Y no estoy diciendo no vengas a la iglesia, que se entienda lo que digo, ¿sí? Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que si sos consciente de que Jesús viene pronto, tu vida sea una vida sola, íntegra, dedicada al Señor. Quiero cerrar el mensaje de esta mañana contándote algo. Hace algunos meses, varios atrás, más de un año quizá, mi papá cayó internado, ¿sí? Creo que me llamó mi mamá para contarme que habían venido de urgencia a llevárselo y estuvo internado en una clínica en Quilmes una semana. Se fue de la clínica, firmó su alta voluntaria porque estaba ahí, tirado en la clínica sin atención prácticamente, y vino al Hospital Evita, y en el Hospital Evita no había camas. Sí, yo me acuerdo, me llamó mi mamá también para irlo a buscar, y me acuerdo de haberlo ido a buscar a mi papá. Subía ahí a la rampa y lo traían en una silla de ruedas y no podía entrar al auto, no tenía fuerzas para entrar al auto, así que poco más que los que conocen a mi papá saben que antes, cuando era joven, era un hombre grande, llevándolo hasta que entró al auto. Entramos a casa, se acostó, pero no sé si pasaron 24 horas y otra vez recibimos el llamado que se descompensó y lo internaron, y esta vez más lejos, allá en una clínica por Florencio Varela. Y todos los sábados, porque era el único momento por el trabajo que nos coincidía el horario para ir a verlo, todos los sábados veníamos a buscar a mi mamá por casa y íbamos al horario de visita a verlo a mi papá internado en Florencio Varela. Y él estaba en terapia intensiva, en unidad coronaria, y me acuerdo todavía que las camas había 2 o 3 camas así, él estaba en el medio, 2 o 3 camas así y 2 o 3 camas de este lado, ¿no? Porque tenían que estar constantemente monitoreados ahí. Ahora, lo que a mí me llamaba la atención era que todas las semanas que yo iba, las personas que estaban alrededor de mi papá
eran diferentes a las que estaban la semana pasada, ¿sí? Y había algunos que se recuperaban y lo pasaban a una sala común, y había otros que habían fallecido en la semana, ¿sí? Y cuando todo eso te toca ahí de cerca, imagínate todo lo que pasa por la cabeza, todo lo que pasa todo el tiempo por la cabeza de uno. Así que yo semana tras semana lo veía más desmejorado a mi papá, hasta que un sábado que fui casi ni hablaba, había bajado de peso, estaba sin ganas, desganado. Y mi mamá nos llama una vez y nos dice que los médicos querían hablar con la familia, querían hablar con nosotros, ¿sí? Y en resumidas cuentas, el médico le dijo a mi mamá, lo vamos a mandar a la casa, porque no tenemos más nada para hacerle. No hay nada para hacerle, ¿sí? No lo podemos operar por la edad avanzada, está muy deteriorado su corazón, sus arterias, así que lo vamos a mandar a la casa, ¿sí? Ni siquiera lo iban a pasar a una sala común, de ahí de unidad coronaria, lo iban a mandar a casa para que pase sus últimos días rodeados de su familia, ¿sí? Porque es la mejor manera de irse, ¿sí? Y con mis hermanos, claro, no entendíamos nada y estábamos preocupados, y me acuerdo que cuando fue a casa fuimos y nos reunimos ahí todos un día y hablamos con él y estuvimos. El doctor nos dijo, le queda pocos días, ¿sí?, de vida. Pero para sorpresa nuestra empezó a mejorar, ¿sí? Y empezó a recuperar peso y a recuperarse anímicamente. Y claro, ya pasó un año y pico, ¿sí? Un año y medio. Hace poco tiempo estuvo internado, él tiene, ustedes saben, sus problemas de salud, pero está con nosotros. Ahora, no es eso lo que más me sorprendió, te cuento todo esto para llegar a lo último. Después de unos días de que él había vuelto de su internación, yo pasé en la semana después del trabajo una vez por la casa de mis padres y lo encontré a mi papá sentado en la punta de la mesa y a mi mamá de este lado leyendo la Biblia juntos. Y yo entendí en ese momento una cosa, que después conversé con él también un poco, que cuando las papas queman, ¿no? Cuando todo nos toca ahí de cerca, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y de que sabemos que lo más importante de nuestra vida para nosotros es Dios, no existe otra cosa, no hay nada más importante. Pero cuán fácil nos olvidamos de eso cuando las cosas van bien. Qué rápido nos olvidamos de eso cuando estamos cómodos. Cuán rápido nos olvidamos de eso, nos olvidamos de para qué Dios nos creó, para qué nos puso en este lugar, como le estaba pasando al pueblo de Judá. Me acuerdo todavía que alguna vez, antes de salir de la internación, mi mamá me contó que mi papá, pensando que ya no iba a salir de ahí, le dijo que le quería dar un solo consejo. Y el consejo era, lee la Biblia, no dejes de ir a la iglesia, reunite con los hermanos, ¿sí? Algo que él dejó de hacer hace mucho tiempo por su comodidad, porque no pensó que era necesario quizá. Pero cuando nosotros tenemos en nuestra mente y entendemos que nuestro reloj corre y que se acerca al final, entonces nos damos cuenta de las cosas que son verdaderamente importantes. Y yo quiero decirte algo esta mañana, porque es probable que vos no tengas la salud deteriorada, es probable que vos no tengas una edad avanzada, o sí. Es probable que las cosas vayan bien para vos ahora, pero no te olvides que tu reloj sigue corriendo también. No te olvides que lo importante siempre, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien, siempre sigue siendo Dios. Por eso Joel les decía al pueblo de Judá, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.
Yo creo sinceramente que el mensaje de Joel no quedó registrado en la Biblia para que lo pueda leer ese pueblo que era contemporáneo. Yo creo sinceramente que el mensaje de Joel quedó registrado en la Biblia para que lo puedas leer vos, para que lo pueda leer yo, para que no me olvide nunca, que lo más importante no es lo que yo quiero lograr o ser o hacer, aunque eso importa. Lo más importante es lo que Dios quiere que logres, seas y hagas en esta vida. Y cuando vos seas capaz de realizar los planes de Dios en tu vida, vas a sentirte más realizado que si lográs lo que vos soñás. Sabés que Dios tiene mejores planes y propósitos para vos que los que vos tenés para vos mismo, ¿no? A mí me costó un montón entender esto, pero el mensaje de esta mañana se titulaba Entre el reloj y la eternidad. Porque las decisiones que nosotros tomamos hoy, cuando pensamos que tenemos para rato todavía en el reloj, con puede esperar, con puede ser mañana, con puedo seguir decidiendo de esta manera, total después, total mañana, quizá no llegue. Entonces, si vos sos consciente de que Jesús viene pronto, si vos sos consciente de que Dios tiene un plan para vos, no dejes correr más el reloj. Decidite ahora. Y quiero cerrar el mensaje de esta mañana volviendo a leer el versículo de Joel, capítulo 3, 14, que dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Sí, es mi deseo, es mi oración que no permanezcas mucho tiempo en el valle de la decisión. Es mi deseo, mi oración, no permanecer mucho tiempo más ahí y que venga pronto el Señor Jesús. Amén.